Gloria sea a Dios. Continuamos con nuestra tercera enseñanza en esta serie sobre satanología y demonología, el reino de las tinieblas o el reino de Satanás. Y vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, donde leímos cuando iniciamos toda esta enseñanza. Y en el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 11, dice el apóstol San Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Repito, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es, sus operaciones, sus estrategias, sus métodos, sus obras, cómo él hace las cosas. Pablo dice, no las ignoramos, no debemos ser ignorantes. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, versículo 13, Pablo dice también, porque estos, hablando de falsos apóstoles, profetas, falsos ministros que se han introducido dentro de la iglesia del Señor, y muchos de ustedes como que no están percatados de esta situación, pero sucedió en aquel tiempo y sucede hoy día. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, escuche esto, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. ¿De dónde aprendieron eso? Obsérvelo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora imagínese usted, si Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, entonces cuán fácil se le hace a cualquier hombre disfrazarse de apóstol e introducirse en la iglesia y hacerse pasar por ministro del Señor, como ha sucedido y está aconteciendo hoy día. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a estar hablando de las obras de Satanás. Pero antes de entrar ahí, váyase a 1 de Pedro. Quiero leerle este versículo. 1 de Pedro 2, 21. Para que prepare su corazón para recibir toda esta enseñanza. 1 de Pedro 2, 21. Dice la Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, y mire el adverbio de tiempo, ahora, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el cual es Jesucristo. Amén. Vamos a hablar sobre las obras de Satanás. Vamos a ir entrando poco a poco en algunos aspectos que tienen que ver con las obras de Satanás, y luego vamos a seguir en otros aspectos muy importantes. Las obras de Satanás son de una naturaleza variada. Su trabajo en general es oponerse a Dios en cualquier época como sea posible. Por esta razón su obra varía en algunos aspectos con relación a los propósitos de Dios en las diferentes épocas y dispensaciones. O sea, dependiendo de qué es lo que Dios está haciendo, Él acomoda su trabajo. Dependiendo de lo que Dios esté logrando o haciendo, Él va ajustando sus estrategias, por dónde ataca, qué hace, qué métodos utiliza. Él tiene que ver qué es lo que Dios va haciendo para Él ir inventándose sus cosas. Su trabajo en el Antiguo Testamento fue causar la caída del hombre y quitarle el señorío para él gobernar
en el mundo y convertirse, ¿verdad?, en un pseudo gobernante. Él ha sido adorado como Dios, con minúscula, lógicamente, a través de las edades, y la adoración a Él se reavivará en el futuro, más bien se está reavivando en el presente, fuertemente. Pero en el futuro, por medio del anticristo, alcanzará su máxima expresión, como nunca antes, según Apocalipsis capítulo 13, 1 al 4, en donde la adoración a Satanás será casi mundial durante el periodo de la gran tribulación. Él es, Satanás, un líder religioso. Ahora, escuche eso. Muchos no han entendido ese término religioso. Satanás es el gran líder religioso. El anticristo será un religioso de pura cepa. Las religiones son la falsificación más grande que el diablo se ha inventado para engañar a la gente. Yo quiero que usted lo entienda. Él es el fundador de las religiones del mundo, no es Dios. Dios no vino a fundar ninguna religión, ni Dios es religioso. Ni Cristo vino a fundar ninguna religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un nuevo estilo de vida en Jesucristo. El cristianismo es la naturaleza de Dios morando en el hombre, es el poder de Dios, es el cuerpo de Cristo en acción, activo. Es el evangelio operando a través de un cuerpo. Satanás es un líder religioso y fundador de toda religión existente en el mundo. Vea Apocalipsis capítulo 2, 9, 3, 9 y 2 Corintios 11, 14, donde acabamos de leer. Recuerde siempre que el evangelio de Jesucristo no es una religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según Romanos 1, 16. Sobre todo esto, su trabajo, el trabajo de Satanás, fue diseñado para impedir la venida del Mesías al mundo y así poder evitar su propia derrota. Les hablaba en las enseñanzas anteriores de cómo trató de pervertir la sangre en el hombre para que la simiente se contaminara y el Mesías no pudiese venir a través de los ángeles de dar sus propias moradas, según dice Judas. Es un solo capítulo, el versículo 6 y el 7 de Judas habla claramente de estos ángeles que se pervirtieron y de donde salieron todos estos gigantes y corrompieron la raza humana que tuvo que ser eliminada, quedando solamente Noé y su familia. Los siguientes hechos revelan la obra de Satanás en cada época. Ahora, entienda, en términos generales, de esto habla. No le puedo dar todas las citas, están ahí en el manual, pero sí les voy a hablar de la obra de Satanás a través de las edades. Él es el engañador de los hombres. Tenía el poder de la muerte y del Hades hasta que Cristo se lo quitó. Es el líder de los pecadores descarriados en la raza humana y de todo espíritu rebelde, incluyendo los ángeles caídos y los demonios. Estamos ahí en el punto 4. Causa todas las enfermedades y dolencias y todos los daños físicos y mentales en la raza humana. 5, toma ventaja en todas las adversidades del hombre para incrementar su rebelión y mantenerlos cautivos. 6, tienta al hombre. 7, inicia o incita a pecar, debo decir, como el caso cuando incitó a David a censar al pueblo, allá en 1 Crónicas 21:1. Causa tropiezo, caso de Pedro, ahí en Mateo 16:23. Se transforma a sí mismo como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Y eso es una de las prácticas más comunes de Satanás. Se le ha parecido a hombres como José Smith, a personas, ha confundido terriblemente como un supuesto ángel de luz. Y hay historias de muchas de las religiones del mundo a través de esta obra satánica que es transformarse en ángel de luz para engañar y confundir. De ahí han salido religiones completas y sectas completas. Él es el que acusa, el acusador. Zacarías 3, 1 y 2, cuando acusó al sacerdote Josué. En Apocalipsis 12:10 también lo dice. Se une con otros en contra de Dios, envía mensajeros para derrotar a los santos, 2 Corintios 12:7. Un emisario de Satanás fue dado para que abofetara a San Pablo y para tratar de producirle derrota y fracaso a San Pablo constantemente en su ministerio, pero no pudo. Gracias a Dios que Pablo obtuvo siempre la victoria. Obstaculiza el evangelio. Lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses 2:18 y Hechos
13:10, cómo trata de impedir que se predique la palabra. Le roba la palabra de Dios a la gente para que no crean al Evangelio. Bueno, solo el término que utiliza Mateo 13:19. Roba la semilla. Hace señales y prodigios mentirosos. Allá hablando del anticristo, 2 Tesalonicenses 2:9. Y aún a través de brujos, hechiceros y cuantas prácticas de santería hay por ahí, pues él hace señales y prodigios mentirosos. Contiende con los mensajeros de Dios y algunas veces los detiene por un tiempo. Trata de obstaculizar las respuestas a las oraciones, según Daniel 10:12. Pone lazos a los hombres para que caigan en pecado. Hace guerra contra los santos. Ciega el entendimiento de los hombres para que no reciban el Evangelio. 2 Corintios 4:4 y 5. Eso es muy importante. Y hago un breve paréntesis. Yo podría detenerme en cada una de estas áreas para exponerles cada uno de esos textos bíblicos, pero no terminaría nunca. Tendríamos que estar aquí 3-4 meses, porque cada uno de estos puntos hay que indagar, hay que profundizar. Pero no me puedo detener. Imagínense acá cuando habla de que Él es el que acusa. Todo lo que podemos decir de Satanás como acusador. Pero me quiero detener acá, por dirección del Espíritu, donde dice, ciega el entendimiento de los hombres para que no reciban el Evangelio. Ahora escuche bien esto. ¿Cómo puede hacer Satanás eso? ¿Cómo es que ciega el entendimiento de los hombres para que no reciban el Evangelio? ¿Y por qué me detuve? Porque esa es una de las cosas más fundamentales, más básicas que el diablo está haciendo y que los cristianos, el pueblo de Dios, no está entendiendo. Las otras quizás son más obvias, pero esta se la tragan la mayoría de los cristianos. ¿Cómo es que Él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no reciban el Evangelio? Cada vez que tú le vas a predicar a alguien, cada vez que le vas a hablar de Cristo, tú tienes que entender que esa persona está en pecado. Esa persona está en tinieblas. Esa persona está cegada espiritualmente. Y de alguna manera durante su vida Satanás ha trabajado para cegar el entendimiento. Y cuando tú le empiezas a predicar, enseguida la persona va a rechazar. Se da el caso de personas con las que Dios viene trabajando. Semillas que otros han sembrado durante varios años, meses, y llegan a ti. Y cuando les predica enseguida se entregan. Y tú dices, oye, qué fácil fue esto. Bueno, es que hicieron el trabajo como 20 antes que tú. Y tú no sabías nada. Y por eso fue tan fácil. Pero en la mayoría de los casos, cuando la persona viene a ti, ¿verdad? Y tú le hablas del Evangelio y enseguida, no, yo no estoy preparado para eso, yo todavía no estoy preparado. Yo no tengo tiempo para eso, yo no estoy interesado. A mí no me hables del Evangelio. Y hay algunos que reaccionan hasta violentamente. Pruébalo, pruébalo. Enfrenta a la persona de momento y dile, en el nombre de Jesús, espíritu del diablo que ciega la mente de este hombre, sal de él en el nombre de Jesús. La persona va a abrir los ojos y te va a quedar mirando y va a pensar que tú estás loco. Y tú te le vas a quedar mirando y te sonríes. Y le dices, ¿qué era lo que estamos hablando? Y sigues hablando como que nada pasó. La persona se va a quedar así, pero va a seguir hablando. Como a los 2 o 3 minutos le dices, ¿quieres recibir a Cristo? Y te va a decir, claro, ore por mí. Y vas a notar exactamente cómo había un espíritu ahí cegándole el entendimiento y tú pensabas que era simplemente una idea de él. El diablo trabaja fuertemente la mente de la gente. Le ciega el entendimiento, hace que te rechacen. Son espíritus. Yo recuerdo un evangelista que vino aquí a Venezuela hace muchos años. Estamos hablando de 25 años atrás, 24 años atrás. Y cuando se fue al sitio a pedir permiso para el estadio, a la alcaldía, no recuerdo qué oficina era, había una secretaria. Y él entró con las personas que lo llevaron, venía de Puerto Rico, y la mujer que estaba atendiendo el caso, les dijo 4 cosas ahí, no los quería atender y se puso bien negativa y no quería ceder nada. Y él estaba mirando el asunto así mientras los hermanos hablaban. Él, como estos eran venezolanos y él era extranjero, pues él estaba mirando así lo que pasaba. Y vio a la mujer toda negativa, que peleaba, que no quería saber nada. Y él mirando el asunto.
Y esperó un ratico, pero de momento no aguantó más, apartó a los dos hermanos y le dijo, Satanás, suéltala en el nombre de Jesús. Y se echó para atrás así. Y la mujer hizo así y le dijo a ellos, ¿qué es lo que ustedes quieren? Queremos el estadio. Ah, sí, sí, cómo no. Y se lo entregaron. Óigame, al Señor lo agarró nada más y nada menos que su primer hombre. Y le dijo, ven acá, maestro. Óyeme, ¿cómo te va a pasar eso a ti que te vas a morir, chico? ¿Tú estás loco? No. ¿Cómo te va a acontecer eso? No, ven acá. Las cosas no son así. Y el Señor se volteó y le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí. Y lo reprendió. ¿Se está dando cuenta de lo que estoy hablando? A diario, en la calle, en todas partes, los demonios están trabajando y usted no los ve, no los siente, no los percibe, porque es que tenemos un grave problema como iglesia, que es paradójico lo que le voy a decir. Y es que siendo supuestamente la iglesia del Señor y siendo la gente espiritual, lo que tenemos la verdad, somos los menos sensibles a las manifestaciones satánicas. La iglesia de hoy día, como está, no representa un reto para el diablo. ¿Representa usted un reto para el diablo? Su vida, su dedicación, su unción, su comunión con Dios. La sensibilidad que usted y yo tenemos en el Espíritu es suficiente para detectar operaciones satánicas a diario. ¿O simplemente vivimos nuestra vida? Bueno, yo me congrego, leo la Biblia de vez en cuando, oro. Le predico a la gente, algunos se convierten, otros no, ¿y qué voy a hacer? Tan duro. Hay Dios que se encargue de ellos. Esa es la actitud de la mayoría de los cristianos. Es esa la iglesia que está enfrentando, que le está produciendo reto al diablo y a sus fuerzas. Ellos están trabajando duramente. Satanás no ha desistido, ni va a desistir en pensar y en creer y en trabajar para volver a gobernar esta tierra. No piense usted que él va a desistir. Él está cegado por el pecado. Se ha vuelto testarudo y no piensa que eso puede suceder. No cree la Biblia, no cree lo que dice la palabra de Dios. Se ríe. Por el nivel que tiene, por la posición que ha tenido, por el poder en el que él se mueve, piensa que todo esto es un cuento de hadas. ¿Me está escuchando? Y si él no lo cree, menos sus seguidores. Y los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Y te voy a decir una gran verdad que te va a sacudir hasta las fibras más profundas de tu ser con la verdad que te voy a decir. Los demonios son más temerosos que Dios que la iglesia de hoy día. Los demonios respetan más la autoridad de Dios que la iglesia de hoy día. La Biblia lo dice. Ellos creen, pero tiemblan. Ellos saben guardar su distancia. Cuando vieron a Jesús se postraron. Sabemos quién es el Santo de Dios. Y hicieron reverencia. Dinos, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? En perfecta sujeción. La iglesia de hoy día no respeta la obra de Dios. No respeta al Espíritu Santo. No respeta la autoridad del Señor. Viola las leyes espirituales constantemente. Como hijos de Dios, quebrantamos la ley de Dios y vemos demonios sujetos a Dios y a su palabra, mientras vemos el montón de cristianos caminando en rebeldía. Y esa es una tremenda ayuda que le estamos dando al diablo y a sus demonios para que trabajen dentro de la iglesia. ¿Me escuchó? Óigame. Los demonios guardan más reverencia y más respeto y temor a Dios que el espíritu humano. Por la experiencia que ellos han tenido. Ellos saben que están bajo juicio. Ellos conocen todo lo que pasó. Ellos saben lo que sucede. Ahí está en la Biblia. Cuando el endemoniado gadareno, ahí tiene una muestra clara. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Perfecto conocimiento de lo que viene. Por eso ellos, cuando nos dicen el nombre de Jesús, ellos se frenan. Y cuando tú les hablas con autoridad y les muestras quién eres por la palabra, ellos se aguantan. Lo que no hacen muchos cristianos. Cuando le faltan el respeto a un ministro, a un hombre de Dios. Cuando le dan a la lengua contra siervos de Dios y contra hombres de Dios para despotricar de otros ministerios y de otros hermanos. No temen a las autoridades superiores, como dice el apóstol. Hablando cosas que no entienden ni conocen. Cuando el mismo ángel
Dice que cuando fue a reprender a Satanás, dijo, Satanás, Jehová te reprenda. Guardando respeto a lo que son las autoridades. Muchos no entienden el pasaje. ¿Qué indica eso? Que aunque es el diablo y son demonios, hay que saber manejar esas cosas. Es bajo la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús que lo podemos hacer. No hagas burla del diablo. Y no hagas burla de las cosas de Dios. Los que se burlaron de Eliseo quedaron devorados por fieras. Y los que se burlan de Satanás son presas de sus artimañas y de su agresividad y de su maldad. Creo que la iglesia no ha entendido dónde está metida. Y eso es una ventaja para el diablo. Mientras nosotros como iglesia desconozcamos las operaciones satánicas y el reino satánico, cómo opera y cómo es que funciona todo este orden jerárquico de autoridad y cómo es que funciona el mundo espiritual, eso le da ventaja al diablo. Y por eso tenemos tantos hermanos y ministerios e iglesias confundidas. El diablo, uno de sus trabajos, una de sus obras es cegar el entendimiento de los incrédulos. Fíjese que agarré un solo punto nada más para hablar de todo eso. Si te hablo del diablo como acusador, tendré que pasar 3 horas. Ahí hay un mensaje que se llama Satanás el acusador. Conoce al que te acusa. Suficiente para que tengas un panorama del diablo acusando al profeta Josué, del diablo acusando a los hermanos, del diablo yendo ante la presencia de Dios a estar acusando constantemente. Hay mucho que enseñar sobre Satanás y sus obras. Pero hay una obra fuerte que es cegar el entendimiento. Muy fuerte. Especialmente cuando se trata de ganar almas y de alcanzar al mundo. No entendemos cómo el diablo está operando. Y debemos entender esto espiritualmente para que podamos alcanzar la meta que Dios quiere. Dice que Él es causante del doble ánimo en los hombres. El diablo produce ese doble ánimo. ¿Cuántas personas has conocido tú y yo que han estado firmes en la iglesia, trabajando, colaborando y de momento se enfriaron? Oye, fulano, ¿y qué te pasó? No, yo no quiero ir más para la iglesia. ¿Pero qué te pasó? No tengo deseo, no me interesa. Miles y miles y miles están ahora mismo allá afuera, no quieren saber nada del evangelio. Revisa sus vidas, investiga. En algún momento pisaron territorio satánico. Pisaron en algún área que no tenían que entrar y vino ceguera. Se enfrían. La música rock, esa diabólica que ponen por las emisoras, afecta a muchos jóvenes. Esa música satánica vendida al diablo. Los juegos de azar afecta a millones. Las visitas a psíquicos, experiencias psíquicas, meditación trascendental, el yoga, algunas artes marciales, donde operan cuestiones, espíritus y cuestiones satánicas, en algunos casos extremos. Hay muchas áreas que el enemigo ha invadido. El teatro está invadido por demonios de homosexualismo, en muchos casos. Hollywood, el cine, el gobierno, las escuelas. Es una invasión completa. Donde quiera que entramos vemos operación satánica, demonios. Con esto no te estoy volviendo paranoico, ni te estoy haciendo que en todas partes estés viendo un demonio. Lo que te estoy diciendo es que estés entendiendo que la operación satánica está en todas partes. Que hay poderes satánicos operando en la mente de la gente. Que no seas incauto, que no seas ingenuo, que no seas ignorante en cuanto a la operación satánica, porque eso es lo que le da ventaja al enemigo. Pablo dice claramente ahí en el versículo de 2 Corintios 2:11, que para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Las operaciones satánicas y las obras de Satanás son bien complejas, bien sutiles, bien profesionales, bien llenas de obra de caridad. Es tanto así que hay una diosa en Calcuta llamada Kali,
que es la matrona o la diosa madre de ese sitio. Es una diosa. En Calcuta adora a una diosa, una mujer que adora, se llama Kali. Y no en vano sale una mujer de ahí llamada la Madre Teresa de Calcuta, haciendo obras benéficas y de piedad y de amor por el mundo entero, patrocinada por la Iglesia Católica Romana. El sincretismo y el eclecticismo más tremendo que he conocido en toda mi vida cristiana. Pero pensamos que eso no es nada. Y entonces hay peligro por dos cosas. Una, por volvernos incrédulos y hasta ascéticos, o más bien escépticos es la palabra que anda buscando, más bien escépticos en cuanto a las operaciones satánicas. Nos volvemos escépticos, decimos, bueno, eso no, yo no lo creo, y caemos en esa frialdad en cuanto a las operaciones satánicas, o nos hacemos demasiado, extremadamente sensibles a los demonios, que entonces caemos ya en un estado de fanatismo y de locura, en donde en todas partes estamos viendo demonios. Ese es el peligro. Y eso es lo que yo no quiero que le suceda a usted hoy, ni mañana. Este seminario no es para que usted se vuelva un cazador de demonios, ni para que en todas partes esté viendo un diablo, ni para que toda enfermedad la juzgue como que es un demonio, y que toda persona que tiene una reacción en un momento determinado hay un demonio. Pero sí que se deje guiar por el Espíritu Santo para detectar, que el Espíritu le revele cuando hay actividades demoníacas, porque en muchos casos la hay, y tiene que saberlo. Gloria sea a Dios. Él también trae toda incredulidad, trae tinieblas y opresión. Es el autor de obras muertas y debilidad espiritual. Eso es para hablar un buen rato ahí, ¿verdad? Él es el causante de las disensiones y contiendas y de los celos. Mujeres, hombres, que se dejan controlar por el celo de una manera que pierden hasta la cabeza. Mire, por ahí que sale por los periódicos, la mató por celo. Demonios de celo, esto malamente. Y ven cosas que no están sucediendo, y oyen cosas que no están diciendo. Disensiones, contiendas. Usted sabía que muchas veces en los matrimonios, aún cristianos, escúchelo, hay un espíritu de disensión y de contienda en el matrimonio, que es el que está operando, y viven peleando como perros y gatos, marido y mujer, en vez de estar, mire, yo no me casé con esta mujer para andar peleando con ella, por eso me quedo solo. O me busco un tigre y lo meto en la habitación yendo a pelear con él. O un león, pero yo no me casé con él para que se me convierta en una tigra ni una cuaima. Óigame, yo me casé con ella para disfrutarla como esposa, para honrarla, para bendecirla, para acariciarla, para hacerla sentir la princesa más linda del mundo. Para eso yo me casé con ella, para eso soy su hombre, su marido. ¿Me está escuchando? Entonces yo no tengo peleas con ella en ese sentido. ¿Por qué? Mi trabajo como marido es protegerla. Yo soy protector, cuidador, proveedor. Eso es lo que significa la palabra marido. Y eso hago con ella. La quiero que se sienta bien. No estoy discutiendo por bobería ni tontería. Si hay algo que no me gusta, me siento, ven acá, siéntate aquí. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? Lo hablamos como dos personas adultas y espirituales y cristianas. Como tiene que ser, no como dos salvajes. Como dos anormales, como dos endemoniados, no. Usted no tiene que estar dando puños a su esposa, ni estarla golpeando, ni estarla usando palabras obscenas contra su mujer o contra su marido. Ahí no hay otra cosa sino operación satánica, operación de demonios. Mire, agarre una pareja cristiana esto lo hago yo. De momento se fajan a pelear. En una consulta, en una orientación. No, que tú, fuera diablo en el nombre de Jesús, se quedan los dos. Como la chiva que parió 3. Como burro en canoa. Como burro en orilla y barranco quedaron así. Porque es que hay un espíritu
espíritu de contienda entre los maridos, entre los esposas y esposos, entre los maridos y sus esposas. Muchas veces son espíritus satánicos y no lo han detectado de esa manera. ¿Y por qué peleamos tanto? Se dicen los dos. ¿Por qué yo me irrito por cualquier bobería que tú dices? Ah, entonces ahí sí tienes que pensar, espérate, vamos a orar. Aquí está pasando algo extraño. Interesante. La mayor y más importante obra de Satanás en este tiempo presente entre los hombres es falsificar las doctrinas y experiencias de Dios reveladas en las Escrituras para poder engañar a los santos. Eso es lo que más él quiere. Falsas doctrinas. Mire la onda de falsas doctrinas, que si la doctrina del reino está invadiendo las iglesias en Venezuela, esa doctrina del reino. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted con todo respeto para el que tenga esa doctrina. Se lo digo y se lo repito, eso es una doctrina diabólica y satánica. Y toda iglesia que ha agarrado esa doctrina ha caído en error completamente desde el ministro para abajo. Y se lo puedo probar por las Escrituras. Ahora se está metiendo el mesianismo en Venezuela también. El mesianismo, ¿qué es lo que te predica el mesianismo? Revisa las Escrituras. No hay arrebatamiento. Ya la salvación no es como se plantea. Ya no hay nuevo nacimiento. Se nace es para ser ciudadano de la nación de Israel. Yo no sé, ese capítulo 11 de Romanos, yo no sé cómo es que lo leen, porque yo lo he leído 20 veces y 20 veces entiendo lo mismo. Y le digo, Espíritu Santo, si es que estos mesiánicos, no sé, tienen un espíritu diferente al mío, pues dámelo también. Y vuelvo a leer y vuelvo a entender lo mismo. Y bueno, ¿será que yo soy bruto? Y vuelvo a leer, y en ninguna parte encuentro que yo para ser salvo tengo que pertenecer a la nación de Israel, ni volverme israelita, ni ponerme un kippah aquí, y las clenejas, y el talí, y qué sé yo, y oler a mono frito, no. Ni dejar de bañarme. Entonces, ¿cómo no? Que hay que aprender de los hebreos, que hay muchas cosas interesantes, que la danza hebrea es bonita, que todas esas cuestiones tienen su significado espiritual. Está bien, pero eso era sombra y tipo de lo que había de venir. En quien yo creo se llama Jesucristo. Mi ciudadanía es celestial y soy miembro del cuerpo de Cristo. Doctrinas y doctrinas metiéndose. Que si la doctrina de los patriarcas se metió también aquí en Venezuela, que ese hombre podía tener no sé cuántas mujeres. Ah, pues si Abraham tuvo tantas y el otro tuvo tantas, ¿y por qué yo no? Oye, esa doctrina nos conviene a todos los hombres. ¿Verdad? Sí, la carne dice, amén, amén. Santo, aleluya, y empiezan a danzar. Los que creyeron esa doctrina están, no, hombre, contentos. Allá estaba uno en Puerto Ordaz, contentísimo con la doctrina. 1200, 1500 miembros, y cuando le metieron esa doctrina la creyó, dijo amén. Ahora no tienen iglesia ni comunión con Dios tampoco. La doctrina de los patriarcas. ¿Me está escuchando, verdad? Abra los oídos espirituales, porque ese es uno de los trabajos fuertes del diablo y de los demonios. Levantar falsos maestros que se andan levantando por ahí, enseñando tonterías, enseñando... Mire, yo he escuchado predicadores que dicen unos disparates, hermano, que aquello asusta. Dios mío, ¿cómo ese hombre está enseñando? ¿Cómo es posible que lo dejen ahí enseñando? Pero estoy hablando de disparates teológicos garrafales. Por ahí andan una onda de predicadores que se han levantado como apóstoles y maestros enseñando cuánta cosa hay. Afile y afine sus oídos espirituales y su oído y su mente y su corazón y todo. Póngalo a tono con Dios, porque este es el tiempo de los grandes falsos maestros y falsas doctrinas y falsos cristos. Este es el tiempo. Van a venir hombres haciendo prodigios y milagros. Y mire, si hay una cosa que la iglesia cristiana tiene problemas, en la cual tiene problemas, es en esa. Viene cualquier loquito por ahí, porque esa es la palabra, un loquito, que venga tirando vidrio por los ojos y la iglesia evangélica se vacía. Los primeros supersticiosos son las iglesias evangélicas. Enseguida que viene alguien, qué sé yo, por ahí andaba uno hace años atrás, echando vidrio por los ojos. Y me llamó un pastor. Mano Porra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, para invitarlo, invitarme para dónde. Oye, que vino un hombre de Dios. Ajá, ¿y qué es lo que pasa? No, que ese hombre echa vidrio por los ojos. Y yo le dije, yo echo candela. ¿Cómo, pastor? Yo echo candela, él echa vidrio, yo le echo candela y le consumo el vidrio ese que echa. Esos son los magos de Faraón, yo soy Moisés. Un pastor invitándome para que viera un tipo echar vidrio por los ojos. Yo voy y no voy a echarle, yo no voy a echar vidrio por los ojos, voy a echar los demonios fuera ese tipo. Entonces la iglesia evangélica anda en esa, todo lo que es novedad,
todo lo que es un espectáculo, un show, corren a ver qué es lo que está pasando. Pero por favor, hermano, ¿cuál es la doctrina que tenemos? ¿Cuál es la enseñanza? Al pueblo de Dios se le ha ordenado el probar y verificar toda doctrina y experiencia que acontece en las dimensiones sobrenatural o espiritual, para ver si son de Dios o de Satanás. 1 Corintios 2, 12 al 16, Filipenses 1, 9 al 10, 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, 1 Juan 4, 1 al 6, probar los espíritus a ver si son de Dios. Pero como no sabemos probar los espíritus, se nos aparece un ángel y nos dice, bello, esplendoroso, resplandeciente, y enseguida nos postramos y te dice, yo soy el mensajero de Jehová y vengo a darte revelación y unción, amén, y te tira, pero un momento, y tú derecho, un momentico, angelito, tú te ves muy bonito y muy catirito y muy olorosito, pero déjame ver si en verdad tú eres lo que eres, déjame levantarte la falda esa, a ver qué es lo que hay ahí abajo, porque tú me puedes venir conmigo con un paquete raro, pero detrás de ese vestido, qué sé yo qué es lo que hay ahí, un mono peludo. No, ven acá, mira, la Biblia dice que yo pruebe los espíritus. ¿De dónde vienes tú? ¿Quién te envió y en quién tú crees? Dame tu doctrina. Bueno, a mí me envió Jehová. No, dame tu doctrina, la doctrina bíblica, porque si tú vienes de Dios, tú sabes lo que yo te estoy preguntando. Ay, ay, ay. Y ahí empieza el angelito a patalear y de repente cambia la cara y se pone así, ¡nah! Ah, te descubrí. Entonces coge camino que no es aquí, te equivocaste de dirección, mijo, ese paquete es para otro lado. Llévaselo allá a fulano, que ese sí cree que esas tonterías. ¿Me está escuchando, verdad? Pruebe los espíritus, porque en estos tiempos finales miles van a aparecer haciendo señales y muchos de ustedes van a tener experiencias sobrenaturales. No las acepte como de Dios, frénese, observe y pruebe. Si ese ángel le dice, yo vengo de parte del Señor, Él me envió, y creo que Él es Dios manifestado en carne, que nació de una virgen, vivió sin pecado, murió en una cruz, llevando todo el pecado de la humanidad, y al tercer día resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre con todo poder, autoridad y dominio, y a Él yo sirvo, a Él honro, entonces es de Dios. Si no, no es de Dios. Tan sencillo como eso. ¿Me está escuchando, verdad? ¿Cuál es el carácter de Satanás? Ya vimos sus obras, parte de sus obras. Él es el enemigo de todo lo que sea bueno y el acusador de Dios y del hombre. Es padre de toda mentira, es un homicida, es un adversario o el adversario por excelencia. Siembra discordia. Fue el primer pecador, el primer rebelde y el que primero logró su autogratificación y declaró guerra contra todo lo que, contra toda sociedad, contra Dios y contra todo el mundo. Es astuto y sagaz, no te lo pierdas. 2 Corintios 2, 11 dice que no ignore sus maquinaciones, y 11, 14 dice que se disfraza de ángel de luz, y Efesios 6, 11 al 12 te dice claramente cómo está organizado. Es inicuo, Juan 8, 44, Mateo 13, 19 y 38, Juan 3, 8 y 5, 18. Inicuo, es maligno, es el diablo, diabolos. Muy interesante ese término del griego, dia, penetrar, dia, bolos. Cuando tiras algo con insistencia y golpea y golpea y golpea hasta que penetra. Eso es diabolos. Él es el tentador, es el ladrón y destruidor. Toma ventaja de los hombres en sus momentos difíciles. 2 Corintios 2:11, perdón, 11:3, Mateo 4, 1 al 11 y Lucas 22, 40. Y allá en el caso de muchos hombres en el Antiguo Testamento, lo vemos cuando pasaron momentos difíciles, cómo se aprovechó. Tienta a los hombres después de grandes éxitos. 2 Samuel 11, 1 al 27, el caso de David. Tremendo éxito, acababa de tomar el reino. Todo. Estaba tranquilo David. Por primera vez experimentaba aquella victoria y se reposó y respiró profundo y miró y vio a Betsabé y ahí quedó. Te agarra en el momento, es que Satanás tiene un cálculo preciso cuando, ¡pum!, tocarte la tecla. ¡Pac! Así como toma ventaja en tus momentos difíciles, tienta a los hombres después de grandes éxitos. Los dos extremos. Tus momentos más difíciles, Él va a aparecer. Y en tu momento de mayores éxitos, Él también va a aparecer.
A él le interesan los dos extremos porque estás fuera de control emocionalmente. Y cuando tú tienes control de tus emociones, ahí es donde él puede trabajar. ¿Tú no ves que los demonios trabajan con la vulnerabilidad emocional que tiene un individuo? Estados depresivos. Me quiero suicidar, me quiero matar, estoy triste, tengo resentimiento, perdí a mi novio, perdí a mi novia, perdí a mi mamá, se me murió yo no sé quién, nadie me quiere, mi marido me dejó, la persona cae en un estado de depresión y se hace vulnerable al enemigo. Y es donde los demonios ¡shum!, consiguen entrada. Alcohol, homosexualismo, drogadicción, crimen, suicidio, violencia, homicidio, lo que sea, entra en esos momentos de vulnerabilidad. Sugiere el uso de cosas buenas y rectas en forma incorrecta y en tiempo indebido. Mateo 4, 1 al 11. La tentación que le hizo a Jesús. Él siempre te va a sugerir cosas buenas. No pienses que el diablo te va a sugerir en el momento que te está tentando ni una cosa mala como primera instancia, no. Primero, él te va a seducir, te va a entice, se dice en inglés to entice, seducir, atraer. Poco a poco, como meter una gallina en una jaula. Le pones un montón de maíz, caminito, hasta allá está la jaula, y la gallina va picando, 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 y ya no sabe ni para dónde va. Y es lo que le interesa el granito de maíz que viene. Y cuando acuerdas, también entre la jaula picando maíz, le cerraste la puerta. Así se hace el diablo con los seres humanos. Él sabe qué le gusta, él sabe lo que nos gusta, lo que nos atrae, y empieza a ponernos la picadita. Y nosotros estamos picando como bobos, y no sabemos para dónde vamos. Hasta que ¡blum!, caemos en la garra del demonio. Cuando hacemos así, ya estamos atrapados. Es tarde. Eres mío. Y empieza la lucha. ¿Me está oyendo? Y algunos de ustedes están viviendo esa experiencia ahora mismo. Como cristianos. Y dicen ser cristianos. Y están aquí sentados. Y adoran a Dios. Y algunos de ustedes están ahorita mismo viviendo en pecado. Ahora mismo están viviendo en pecado. Otros están planeando cómo es que van a pecar. No hayan cómo hacerlo porque todo el mundo se va a dar cuenta. Hay otros que no quieren, pero tienen tremenda batalla porque les atrae aquello. Y tremenda lucha. Pero ¿y cómo es esto? Yo soy cristiano, ¿por qué me tiene que estar pasando esto? Y los demonios bombardeando, y dale, y presión, y presión. Y tienes ahí 2, 3 semanas que no hayas que hacer. Dios mío, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? Ayúdame. Parece que nada surtiera efecto. Hay operaciones satánicas envueltas. Hay operaciones satánicas envueltas. Sugiere el uso de cosas buenas. Calumnia a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Aparece como ángel de luz para engañar. Engaña a sus seguidores hasta hacerles perder la vida, perder todo. Toda la gente que está en el satanismo y la gente que está en la brujería los tiene totalmente engañados. Totalmente. Y usted cree, mire, una de las cosas más curiosas de lo que yo le voy a plantear ahora es esto. ¿Usted cree que la gente que está en el satanismo, pero envuelto en verdad en las hermandades satánicas que le sirven a Satanás directamente, estaba hablando no solamente de brujos y de hechiceros, estoy hablando de las hermandades satánicas donde se adora directamente a Satanás? Los brujos trabajan con demonios y sirven a Satanás de una manera, pero estoy hablando de los satanistas, los que les sirven directamente al diablo y le sacrifican seres humanos y les sirven. ¿Usted cree que esa gente, que ese es el extremo más fuerte que hay en ese sentido, junto con los brujos y toda esa gente, ¿usted cree que esa gente piensa que Satanás es malo? No. Ellos, o sea, usted lo entiende de esa manera, ellos no. Tú buscas la información sobre Satanás en la internet, ahora hace poquito me trajeron unas informaciones y todo lo que vas a leer ahí es impresionante. Ahí me trajeron una información de Satanás de 9 o 11 cosas del planteamiento del reino de la iglesia satánica, y tú lees aquello y es una Biblia. Satanás es bueno, desea el bien para ti. Todo lo que te dice es exactamente lo que Satanás le plantea a ellos. Satanás no es malo, dicen ellos. ¿Pero por qué? Si me ha dado todo lo que tengo. Yo le sirvo, le trabajo a él, no me hace daño. Y toda esa gente cree que Satanás es bueno. Y hacen trabajo para la comunidad. La mayoría de esa gente trabaja en hospitales, trabajan en fundaciones, trabajan en la comunidad, sirviendo a la comunidad. Trabajan en las escuelas, trabajan en las universidades, trabajan en diferentes departamentos donde sirven a la humanidad. Y le sirven al diablo. Porque él no se presenta como maligno. La malignidad y la maldad y la perversión satánica viene cuando la persona decide alejarse. Y dice, espérate, yo no
no quiero seguir aquí, me voy a cambiar, me voy para la iglesia evangélica, a adorar a Dios. Ahí es donde viene, entonces ahí es donde se quita la máscara de Satanás y dice, bueno, aquí la cosa no es así, tú no te puedes ir así, pero ¿cómo que no? Si yo, no. Tú o te quedas o te quedas. ¿Cómo? No, me voy. Y ahí viene el desastre. Pero no lo saben hasta el momento que eso explota. Entonces, es maligno, es perverso. Aparece como ángel de luz para engañar, engaña a sus seguidores hasta hacerles perder todo. Es presuntuoso, es orgulloso, es cruel y feroz. Cruel y feroz. Es agresivo, es comparado como un lobo o con un lobo. Es como león rugiente, es como una serpiente, es como un dragón. Y es comparado con otras cosas que son malignas, destructoras y sin misericordia. O inmisericordias, ¿verdad? Esta es la reputación de este ser del que estamos hablando. Sus métodos. Él usa cualquier método concebible para alejar al hombre de Dios y ponerlo bajo su sujeción. Si él fracasa en lograr esto, entonces él trata de destruir el testimonio del creyente y su influencia espiritual para Dios. Si alguno cae, él trata de causarle suicidio o que se quede caído, de terminar de destruirlo. Él trata de hacer que un creyente se mantenga en una posición de tibieza espiritual y hacer que viva allí para que sea vomitado por Dios al final. Apocalipsis 3:16. Él trae herejías y blasfemias para que los hombres se rebelen en contra de Dios. Él predica sermones y usa toda la influencia posible a través de los hombres caídos, ángeles caídos y demonios, para hacer que los hombres se alejen de Dios o hacen que se descarríen y vivan en pecado. Él es el autor de todas las religiones, porque todas son falsas, y pone desánimo a los hombres, porque él sabe que esta es una forma segura para llevarles a la condenación de sus almas. Satanás le predica a los hombres de negocios, ¿verdad? Que ellos necesitan tomar todo el tiempo para hacerse ricos antes de servirle al Señor. Cuando en realidad, si el hombre verdaderamente le sirve al Señor, puede ser prosperado abundantemente con la ayuda de Dios. 3 Juan, versículo 2. Él trata de que los líderes y sus iglesias se vuelvan religiosos y que hagan la salvación para los ricos y los que tienen influencia, algo muy fácil para ellos. Cayendo en la desvalorización de los principios fundamentales de la palabra de Dios, y Dios ahí va con mayúscula, corrijan eso por favor, y de las doctrinas básicas necesarias para vivir una vida santa y recta delante de Dios y de los hombres. Él hace que prediquen sobre eventos corrientes y antagónicos en lugar de predicar el evangelio que salvará las almas. Eso es muy típico de las iglesias, ese montón de mensajes sociales. Yo se lo digo porque desde hace muchos años vengo atacando eso. Iglesias que durante toda la semana, y especialmente los domingos, tú escuchas una disertación y unos sermones sociales aburridísimos. Suenan muy bonitos, son muy elaborados, un léxico formidable, una retórica preciosa, una apariencia maravillosa, todo suena muy bonito, unos cánticos súper religiosos que complacen la mente, la carne, la razón, la lógica, pero muy alejados de la verdad espiritual en que está el pueblo. Y eso es una de las maneras más sutiles que el diablo ha trabajado en la iglesia. Pastores y ministros que son herramientas, instrumentos del mismo Satanás, llevando esos mensajes fríos, huecos, sin sentido, sin unción, sin ningún tipo de revelación para despertar al pueblo y llevarlo a la verdad. No hay evangelio. Ese es uno de los trabajos más formidables que ha hecho, porque hay que reconocer, dentro de ese contexto, entendiendo lo que estoy diciendo, hay que reconocer el trabajo que ha hecho ese señor, ese ser. Es un trabajo pero impresionante. Lograr tomar a miles de pastores que supuestamente le están sirviendo al Señor y terminan siendo instrumentos del diablo desde los púlpitos.
fríos, huecos, insensibles a la necesidad de alguien. Predican el evangelio para los que le conviene, a los que pueden ofrendar, diezmar, no se complican mucho la vida. ¿Y por qué usted no predica más fuerte, pastor, como son? No, se me va la gente. Y a mí lo que me interesa es que ellos se queden ahí. Después, ¿de qué voy a vivir? Me dijo uno a mí. ¿De qué voy a vivir? Si se me van. Comprometen el mensaje como sea. Entonces yo quiero que usted entienda eso. Gloria sea a Dios. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, dame 2 minuticos más y termino entonces. Aleluya. Él es el autor de todas las religiones. Él trata de que los líderes y sus iglesias se vuelvan religiosos y que hagan la salvación para los ricos y los que tienen influencia, algo demasiado fácil, ¿verdad? Cayendo en la desvalorización de los principios fundamentales de la palabra de Dios y de las doctrinas básicas y necesarias. No hay, en el otro párrafo, no hay área que Satanás no busque controlar en el hombre, y él nunca está satisfecho hasta que no lleve a todos los que sea posible al infierno eterno y hacer que Dios fracase y no pueda bendecir al hombre a través de su plan redentor. Por esta razón, usa fuertemente las religiones diciendo que todas conducen a Dios, pero la realidad es que ninguna tiene la verdad absoluta de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El camino a Dios se llama Jesucristo, no se llama la iglesia católica, la iglesia evangélica. Ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los masones, ni nadie. Se llama Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Fuerte, que Él se lo merece. Aleluya. En cuanto a su destino, bueno, la Escritura lo dice claramente. Tú le dirás en la cabeza, Él te dirá en el calcañar. Cristo le hirió en la cabeza y le quitó todo dominio sobre la tierra. Isaías predijo que el Mesías vendría por segunda vez con sus huestes, ¿verdad? Celestiales, y atarían al diablo por 1000 años, lo tirarían al abismo. Porque dice la Biblia que Satanás dará su poder al anticristo y el anticristo va a ser derrotado por Cristo. En Apocalipsis 19 te lo dice. Al pelear contra Cristo en Armagedón será tomado corporalmente, será atado en cadenas y echado en el abismo. Al final de 1000 años dice que él será suelto del abismo por poco tiempo para una rebelión más en el reino de Dios, y luego, y ahí Dios es con mayúscula, y luego será echado corporalmente en el lago de fuego para siempre. Apocalipsis 27 al 10 y Mateo 25, 41. La derrota de Satanás y de sus huestes fue lograda por Cristo en su primera venida en cuanto a la redención de la humanidad se refiere. Esta derrota hará posible la supresión final de toda rebelión y la derrota final del reino satánico en la segunda venida de Cristo. Pablo dice, de Cristo en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Al Cristo venir por segunda vez, Dios enviará con él un ejército celestial suficientemente poderoso y grande para destruir el reino de este mundo, ¿verdad?, en un día, y establecer un gobierno justo sobre la tierra, con el propósito de erradicar de la tierra todos los rebeldes. Y eso está en Zacarías 14, 1 al 21, Apocalipsis 1, 15, 19, 11 al 20, 1 Corintios 15, 24 al 28, Judas 14, 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Luego de todo eso, la tierra será purificada por fuego, según dice Pedro, y será hecha perfecta por tercera vez, y el reino de Dios universal sobre todo ente moral libre, como era antes de la rebelión que fue comenzada por Lucifer y Adán en sus respectivos reinos. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando de los ángeles caídos y sus operaciones, de los demonios, de sus operaciones, y vamos a hablar de ellos como oposición. De origen ya más o menos hablamos, qué son los demonios, el trabajo que hacen los demonios, los nombres que reciben, las habilidades que tienen y la oposición real, y vamos a hablar cómo es que entran los demonios y cuáles son sus operaciones. Esa parte de ahí, agárrese duro porque vamos a ver algunas cosas que le van a establecer su vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea el nombre de Dios.